Buenas noches a todos. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de la luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar, y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Hay una pregunta que queda de la vez pasada. Okay, vamos a... Ok, aquí pregunta, en tema anterior se mencionó de un santo, hablar de no mencionar en singular a Dios, el Padre y el Hijo. No sé si entendí mal esa parte. Es una cita de, a ver si encuentro la cita, de Santo Tomás. Cuando habla de la Trinidad, como, a ver si encuentro, está hablando del cuidado que debemos de tener con el hablar acerca de la Santísima Trinidad, y está advirtiendo está advirtiendo a cuidado que necesitamos tener en distinguir las personas. Y déjame buscar la cita. Está hablando de, no encuentro exactamente dónde fue, acerca de cuáles términos son más adecuados, porque algunos se prestan a confusión cuando de hablar de Dios sin distinción, distinción ni de nombres, ¿no? Ni de personas. Y es algo muy técnico, porque si hablamos de Dios como uno, la Trinidad, ¿okay? Pero necesitamos guardar la posibilidad de una distinción de personas. Perdón que no encuentro exactamente la frase de Santo Tomás, luego lo podemos buscar. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de los ángeles. Okay? Mencionamos los diferentes coros y estamos aquí hablando de la naturaleza angélica. Okay? Y aquí hablamos de cómo muevan, que sí están en un lugar, okay? Porque no son omnipresentes como Dios, pero no tienen que mover a través de materia, como nosotros, que tenemos que ir paso a paso. Ellos pueden ir de un lugar a otro con la rapidez de
de su pensamiento. ¿Okay? Entonces, luego cuando Santo Tomás habla de cómo los ángeles conocen, es algo muy complicado y muy interesante. Y la distinción que hace aquí Santo Tomás en esta cita que tenemos aquí es que nosotros conocemos el proceso de conocer a través de nuestra experiencia. Y somos seres con cuerpos, ¿no? Cuerpos y almas. Entonces, nuestro conocimiento depende de que entran los datos de percepción a través de los 5 sentidos, ¿okay? Por medio de órganos corpóreos, ¿okay? que los ángeles no tienen. ¿Okay? Entonces, su conocimiento, ¿okay? Los ángeles no tienen cuerpos a los que estén unidos por naturaleza, por lo tanto, de todas las fuerzas indicadas no le cuadran más que el entendimiento y la voluntad. ¿Okay? No tienen pasiones, ¿okay? Porque no tienen cuerpos. ¿Okay? Y dice que las sustancias separadas se dividen en entendimiento. ¿Okay? Que es un comentario sobre un escrito de Aristóteles. ¿Okay? Entonces, la distinción entre ángeles es qué universal es su conocimiento por medio de su cercanía a Dios. Entonces, los que ven a Dios más claro, porque son más cercas a Dios, tienen un entendimiento más universal, más parecido al entendimiento de Dios. Mientras otros que son más alejados lo conocen a través de un entendimiento más particular. Nosotros tenemos un entendimiento que conoce los universales a través de los particulares primero, es porque todo entra por los sentidos. ¿Okay? Entonces, la contemplación de Dios, de esa contemplación, depende el conocimiento de los ángeles. ¿Okay? Es como, porque como en la naturaleza del ángel está impreso la naturaleza de Dios, el ángel conoce a Dios por su propia esencia, en cuanto que esta es una semejanza divina. Y sin embargo, no ve la esencia divina porque ninguna semejanza de lo creado es suficiente para representar la esencia de Dios. ¿Okay? Entonces, ellos no tienen una comprensión directa de Dios tampoco. ¿Okay? De aquí que este conocimiento más bien se aproxime al conocimiento como en un espejo, ya que la misma naturaleza angélica es como un espejo que reproduce la imagen de Dios. ¿Okay? Los ángeles también tienen voluntad, ¿okay? Que tiene libertad del albedrío, ¿okay? Porque el argumento es como los ángeles son mayores, tienen una naturaleza más alta que los humanos, también deben de tener este don de libre albedrío, pero no tienen en su voluntad, no es afecto a pasiones como los apetitos irascibles y concupiscibles, que no sienten como discordia entre deseos pasionales y deseos intelectuales. Su voluntad inclina según lo que conocen. ¿Okay? Y ahora, pues su voluntad que es confirmada, los buenos, tiene que ser confirmada en el bien. Pues nada es amado si no es conocido, como dice San Agustín, pero en los ángeles hay conocimiento natural, por lo tanto también hay en ellos amor. ¿Okay? Es necesario atribuir amor también a los ángeles.
Ok. Los ángeles se dividen en los buenos y los malos. ¿Ok? Entonces sabemos que hubo una prueba de los ángeles y que muchos de ellos cayeron. ¿Okay? Reprobaron su examen. ¿Okay? Los ángeles solo necesitan una sola prueba por su manera de conocer. ¿Okay? Entonces, no pueden tener cambio de mente, de decisión. Entonces, Dios como retuvo la clara visión de su esencia antes de su prueba. Y pues los malos se rebelaron contra Dios y los buenos se confirmaron en el bien. Pero, y es permanente porque mientras nosotros estamos como viators, como dice Santo Tomás, estamos todavía en esta vida y podemos tener ignorancia y luego arrepentimiento, podemos convertir. Pero los ángeles no pueden convertir, ya es una decisión para siempre. La pregunta aquí, el hombre recién creado sin pecado original tenía mayor dignidad que los ángeles. No, porque los ángeles son una naturaleza más alta, más cerca a Dios. De hecho, una tradición dice que el pecado de Satanás, de los ángeles malos, fue que Dios pues reveló su plan de redimir a los hombres a través de la encarnación. Y que Satanás no pudo aguantar la idea de que tendría que doblar la rodilla ante una naturaleza humana, sabiendo que fue una naturaleza inferior a la suya, pensando en Jesucristo, su persona unida a su naturaleza humana. Entonces no pudo aceptar eso. Entonces dijo, non servia, no serviré. Y por eso pecó. Ok. Debemos de tener cuidado, ¿ok? Porque cuando hablamos de los ángeles malos, que son confirmados en su maldad, ¿ok? Y ahora para siempre tienen una envidia a Dios, una envidia a los hombres que se salven, entonces luchen para arrojarnos en el infierno con ellos. ¿Okay? Entonces debemos de saber que los ángeles malos son mucho más poderosos y inteligentes que nosotros. ¿Okay? No es juego. ¿Okay? De que un ángel es 1000 veces más inteligente que un hombre. Entonces no vamos por nuestras fuerzas a ganar una lucha con el ángel. Fue algo milagroso la lucha de Jacob con el ángel cuando recibió el nombre de Israel, ¿okay? Porque si no fuera por Dios, no es posible que un hombre gane contra un ángel. ¿Okay? También los ángeles malos tienen experiencia, porque pues fueron todos creados desde un principio y su prueba fue también en el principio. Entonces tienen muchos siglos tentando a los hombres y saben que esa experiencia les hace saber con más facilidad cómo ganarnos en esta lucha. ¿Okay? Su voluntad es totalmente perversa, ¿okay? Y inclinado a la maldad. Entonces, un ángel que nos promete algo bueno no nos va a dar nada bueno, como vemos en la tentación de Cristo. ¿Okay? Que prometió a Jesús que todos los reinos iban a adorar a Dios, adorarlo a Él, perdón. Pero es un engaño, es una mentira. ¿Okay? El diablo es mentiroso desde el principio y homicidio desde el principio, dice el Señor. Odian a Dios y nos tienen envidia. ¿Okay? Entonces, meterse con cosas diabólicas no es juego, ¿ok?
¿ok? No, nadie debe de atrever a hacer por su cuenta exorcismos o nada de eso, ¿ok? Porque es una trampa, ¿ok? La iglesia en su sabiduría solo escoge a los sacerdotes conocidos por su santidad y experiencia, por ejemplo, para ser exorcistas, ¿ok? Y con razón. Y normalmente ni revela quiénes son los exorcistas en una diócesis, porque por su protección, ¿ok? Y sabiendo que pueden ser como expuestos a mucha tentación, etc. ¿Okay? Entonces, la Congregación de la Doctrina de la Fe en 1976, eso es interesante, un decreto que pueden encontrar en el sitio del Vaticano, ¿okay? Está hablando de hecho del nuevo ritual para exorcismos. Y el documento es un poco chistoso porque casi reconoce que el nuevo rito de exorcismo, como han dicho muchos exorcistas, es menos eficaz en expulsar a los demonios. Pero sintió la iglesia necesidad de empatizar en ese documento de que la iglesia sigue creyendo en los diablos y su maldad y todo eso, ¿no? Entonces dice, y también pues nos advierte, eso es bueno, la preocupación excesiva acerca de Satanás y los demonios, los diferentes tipos de culto, culto y de apego morboso a estos espíritus. Como decía Santa Teresa de Ávila, no entiendo por qué tantos quieren pensar tanto en el demonio cuando pueden pasar su tiempo pensando en Jesús, ¿okay? Pero sería por esto injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, olvidándose del señorío universal de Cristo, transformando la buena nueva del Señor resucitado en un mensaje de terror. ¿Okay? San Juan Crisóstomo, no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Efectivamente sería un error funesto comportarse como si nada tuvieran que enseñarnos las lecciones de la historia y considerar que la redención ha surtido ya todos sus efectos sin que haga falta empeñarse en la lucha de la que nos hablan el Nuevo Testamento y los maestros de la vida espiritual contra las fuerzas diabólicas. ¿Okay? San Leomagno declara, si alguno pretende que el diablo no ha sido antes un ángel bueno, hecho por Dios, que su naturaleza ha sido obra de Dios, sino que ha salido de caos y de las tinieblas, y que no existe un autor de su ser, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, como dice Maní y Prisciliano, sea anatema. ¿Okay? Que Dios los hizo buenos. ¿Okay? Y hasta podemos decir que Dios sigue teniéndoles cierto amor porque los conserve en existencia, no los aniquiló. ¿Okay? Entonces, en cuanto a su ser, su existencia, ¿okay? Tienen todavía ese aspecto, conexión a Dios que los sostiene en existencia. Pero aparte de eso, son totalmente malos. ¿Okay? Y hay que tener cuidado, ¿okay? Y quiero mencionar eso, ¿okay? Y mostrarles estas imágenes, porque hay muchos que no se dan cuenta del peligro con que están jugando cuando se meten en cosas diabólicas, espiritistas, ¿okay? Como la Ouija, ¿okay? Por todo México hay tantos que se comercian en lectura de tarot y hasta gente que también venden imágenes religiosas, ¿no? Y una vez discutí con uno de esos diciendo que no puedes estar vendiendo cosas santas y también metiéndote con el diablo, porque son diabólicos, ¿ok?
lectora de fortuna, ¿okay? Amuletas. Estas cosas, los trapasueños que muchos tienen en su carro, aún al lado de su rosario, son diabólicos. ¿Por qué? Porque vienen de religiones paganas, ¿okay? Y se trata de atrapar espíritus como sueños. Y no debe, si tienes uno de algo de estos, pues quémalo ahora mismo. ¿Okay? Okay? También santería, ¿okay? La Santa Muerte, chamanes que disfrazan su trabajo con cosas santas. Tenemos recientemente abrió cerca de nuestro templo un lugar de un chamán, ¿okay? Y tiene en su ventana imágenes del Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe. Pero son disfraces porque realmente están invocando diablos bajo la apariencia de cosas santas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no hay trato ninguno. No lo puedo decir de más. ¿Okay? Porque hay personas que se enfadan o se desesperan de que Dios exige paciencia. ¿Okay? Y que quiere que tengamos virtud, no se trata de magia, las cosas de Dios. Entonces recurren sin pensar en qué tan peligroso es a esos poderes que son totalmente diabólicos. Y si una vez has ido a un medio o algo así, tienes que confesarte ahora y de todos tus malas comuniones, etc., y hacer mucha reparación. ¿Okay? Pregunta aquí, ¿cómo entender que el diablo es mentiroso y homicida desde el principio? Desde el principio, porque Dios sí los creó buenos, pero en el principio fue también su prueba. ¿Okay? Antes de que creó el tiempo. Y su primer acto, que fue de traicionarle a Dios. ¿Okay? Como vemos en la tentación de Eva, ¿okay? Cómo es su naturaleza, ¿no? De echarle una mentira, ¿no? ¿A poco Dios dijo eso? ¿No? Y homicida porque pues mató su bienaventuranza y se trata de siempre estar tratando de matar el alma. ¿Okay? Si vendes imágenes religiosas, no. Vender imágenes religiosas es muy bueno. ¿Okay? Solo digo, si vendes imágenes religiosas y vendes estas cosas también, ¿okay? Eso es muy malo. ¿Okay? Una pregunta acerca de eso de demonios, bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero especialmente acerca de cosas de espiritistas y esotéricas. Ok. Pero a la vez necesitamos tener confianza, porque el demonio puede tener poder sobre nuestros bienes exteriores, nuestro cuerpo, sentidos e imaginación. ¿Okay? Pero no puede tener poder directo sobre la inteligencia ni la voluntad. No puede entrar en el alma. ¿Okay? Entonces, Dios ha permitido que aún a santos que sean, que sufran por causa del demonio hasta ser poseídos. ¿Okay? Hay una distinción también entre posesión y obsesión. Posesión es muy rara. ¿Okay? Posesión es cuando un demonio como toma posesión de un cuerpo, y eso solo puede suceder realmente cuando invitamos o damos acceso o por un permiso especial de Dios, como en el caso, bueno, no es posesión en el caso de Job, pero vemos en el caso de Job que Dios, para mostrar la virtud de Job,
dejó al diablo tentar a Job y lastimarlo, ¿no? Y atacarlo en maneras horribles. Pero siempre es para un bien mayor, ¿ok? Nunca puede forzarnos a pecar. Entonces, pasa frecuentemente, ¿no? De que hay una persona que viene buscando un exorcismo, dice que es que el diablo me está afectando o molestando, ¿okay? Escucho ruidos, etcétera, etcétera, ¿okay? Pero muchas veces el remedio es muy sencillo. Sí existe necesidad para exorcismo, pero muchas veces el remedio es la gracia. Okay, porque cuando pregunto a esas personas, y si estás comulgando, si te confiesas, no vives en pecado, casi siempre admiten que están viviendo una vida de mucho pecado. Entonces, por supuesto, es como cuando la gente dice, eso me hace reír, que no quieren casarse porque dicen que el chamuco se mete cuando se casan por la iglesia para destruir la relación. Y digo, pues por supuesto, cuando estás viviendo en pecado, el chamuco no tiene que hacer nada porque estás de su equipo. Ya tiene un aliado en ti. ¿Okay? Tal vez mi historia favorita es de San Antonio María Claret, obispo en Cuba, que encontró mucha santería en Cuba cuando llegó en el siglo XIX. Y al principio estaba dedicando mucho tiempo a exorcismos. ¿Okay? Y luego se dio cuenta que eso fue una trampa. Porque todo el tiempo que estaba dedicando a exorcismos, podría haberlo dedicado a la confesión y preparando a la gente para buenas comuniones, que tiene mucha más eficacia que preocuparse por el mal. Siempre es mejor preocuparnos por el bien que por el mal. Sí necesitamos atender los obstáculos al bien, pero solamente como un paso para seguir adelante. ¿Okay? ¿Cómo resistir a tentaciones que nos presenten en nuestro caminar? Pues una tentación es nada más una sugerencia que viene de los tres enemigos. Recuerden que hay tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Y pocas veces, relativamente hablando, el diablo necesita meterse, porque es suficiente nuestra carne débil para tentarnos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer penitencia, tenemos que tener recurso a la oración, tenemos que tener un plan cuando nos llega una tentación, de qué vamos a pensar en su lugar para no detenernos tratando de luchar contra la tentación, sino de volar hacia Dios espiritualmente y pensar en el bien, que al final de cuentas es mucho más atractivo y poderoso. Okay. Y la iglesia sí nos da remedios muy santos. Okay. San Miguel aquí, que arrojó al demonio al infierno. Entonces la oración a San Miguel es muy poderoso. La misa, la Santa Misa sobre todo, no hay nada que tiene de que los demonios tienen más miedo que la Santa Misa. ¿Okay? Y los sacramentales, cuando no los usamos como supersticiones, ¿okay? Tengan cuidado, pero la iglesia nos da muchas herramientas, ¿okay? La cruz, sal exorcizada, la medalla de San Benito, el rosario, el aceite bendito, los cirios, el rosario, ¿okay? Si tú rezas tu rosario, comulgas cada día, y confiesas seguido, no tienes nada que temer de los demonios. ¿Okay?
Pero ¿qué fue realmente el pecado del demonio? Una pregunta interesante, ¿ok? Porque el diablo y todos los ángeles caídos, ¿ok? No pueden ser tentados en la misma manera que nosotros. Es que no van a caer en lujuria, no van a caer en gula. ¿Okay? Su pecado tiene que ser un pecado intelectual. ¿Okay? Entonces, Santo Tomás dice, los demonios tienen todos sus pecados, ¿okay? Porque al inducir a los hombres a cometer todo género de pecado, incurren en el reato de todos ellos. Entonces, por cooperación, sí son reos de todo eso, ¿no? Pero en cuanto al afecto, solamente puede haber en los ángeles malos aquellos pecados a los que puede tender a la naturaleza espiritual. Pero la naturaleza espiritual no tiene a los bienes propios del cuerpo, sino a los que pueden encontrarse en las cosas espirituales, ya que nada tiene más que a lo que de algún modo puede convenir a su naturaleza. En los bienes espirituales, cuando alguien se aficiona a ellos, no puede haber pecado, a no ser que en tal afecto no se observe la regla del superior. Pero no someterse a la regla del superior en lo debido es precisamente lo que constituye el pecado de la soberbia. Por lo tanto, el primer pecado del ángel no pudo ser más que el de soberbia. ¿Y qué lección necesitamos aprender de eso? ¿No? De que si la soberbia es el primer pecado de todos que hubo, ¿ok? Entonces, es el más antiguo, el más arraigado, y la virtud que es más importante para contrarrestarlo es la humildad. Y de las otras virtudes auxiliares que nos ayudan a ser humildes, no hay nada más eficaz realmente que la obediencia, como dice aquí el doctor Angélico. ¿Okay? Pero también dice, como consecuencias, en segundo lugar, pudo haber en ellos también el de envidia. En efecto, la misma razón que el apetito tiene para inclinarse a una cosa, la tiene para rechazar la contraria. Por eso, el envidioso se duele del bien del otro. ¿Okay? Fíjense que después de soberbia viene la envidia, porque estamos haciéndonos tristes por el bien, cuando el bien es lo que precisamente el que debe de hacernos felices. Pero el hecho de encontrarlo en otro y no en nosotros, sentimos que nos da una herida, ¿no? Que nos perjudica. Entonces, envidia es un pecado muy, muy malo. ¿Okay? La tiene para... Okay. Pues estima que el bien ajeno es un obstáculo para el propio, pero el bien del otro no pudo ser tenido como obstáculo del bien al que se aficionó el ángel malo, a no ser en cuanto que apeteció una grandeza que quedaba eclipsada por la grandeza del otro, precisamente la grandeza de Cristo. Por eso, tras el pecado de soberbia, apareció en el ángel prevaricador el mal de la envidia, porque se dolió del bien del hombre, ¿okay? Y también de la grandeza divina, en cuanto que Dios se sirve del hombre para su gloria en contra de la voluntad del demonio. De que, pero ¿cuántas veces somos nosotros culpables de eso? De que llegamos a pecar, ¿okay? Porque nos enfada, nos molesta ver que Dios está o otro está haciendo algo bueno para otro. ¿Okay? Vemos la compasión, la misericordia de Dios para alguien indigno, alguien que no lo merece. Y porque como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿okay? Su envidia, ¿no? En vez de alegrarse
por el bien de su hermano, pues se puso envidioso. ¿Okay? Mucho aquí para reflexionar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pueden hacer los ángeles? Bueno, los malos, los demonios, por permisión de Dios, porque Dios lo permite, porque tiene que probarnos en la virtud. Virtud no probada, pues no va a sobrevivir. ¿Okay? Un maligno influjo sobre los hombres, incitándoles al mal y a veces invadiendo y torturando sus mismos cuerpos. ¿Okay? Los ángeles buenos y los demonios pueden inmutar intrínsecamente la imaginación. ¿Okay? Porque la imaginación tiene que ver con lo que percibimos en el exterior, por los sentidos. Entonces, pueden sugerirnos fantasmas, ¿okay? Intelectuales, ideas, imágenes, ¿okay? Y hasta a través de los demás sentidos internos y externos. Los demonios no pueden hacer verdaderos milagros, ¿okay? Como quiera que otros exceden por definición, que estos exceden por definición las fuerzas de toda naturaleza creada o creable, ¿okay? Pero más de ellos, ¿okay? Pueden producir visiones y locuciones corporales y imaginarias, pero no intelectuales, ¿okay? Eso es una distinción, ¿okay? Para un tratado de ascética mística, ¿okay? Pero por eso San Juan de la Cruz dice que cuando se trata de visiones, cuando se trata de apariciones, locuciones, siempre debemos de huir de ellos, porque puede ser de un demonio. Hasta que la iglesia ha comprobado que definitivamente es de Dios, no debemos de hacerle caso porque estamos metiéndonos en mucho peligro y no hay necesidad. No hay necesidad. Aun si tú piensas que tengas una visión, que Dios te está hablando de sueños, dile que no. Hay una anécdota, creo que fue con Santa Margarita María. Tal vez estoy equivocando de quién, pero de un visionaria, vidente, perdón, que ya es aprobado por la iglesia. Pero el superior de esta persona dijo, la próxima vez que viene esa visión, quiero que la maldigas, que digas una grosería. ¿Okay? Y la persona sí creía las visiones, ¿no? Y le costaba tanto obedecer eso, ¿okay? Pero su superior se lo mandó. Entonces sí lo hizo. Y Jesús le felicitó. Fíjense, Jesús le felicitó después por haberlo mal dicho, porque le obedeció. Y la obediencia es tan importante, ¿ok? Puede falsificar el éxtasis, ¿ok? Produciendo un desmayo preternatural. Puede producir resplandores en el cuerpo y ardores sensibles en el corazón. Hay más de un ejemplo de incandescencia diabólica. Es decir, que los santos también hablan de experiencias extáticas y calentura de su corazón y todo eso por un encuentro con Dios. Pero el diablo lo puede falsificar. Otra vez, el camino de San Juan de la Cruz, de los carmelitas, de los místicos de la iglesia es nada. Es el camino de oscuridad porque allí el demonio no nos puede engañar.
¿okay? Puede producir ternuras, ¿okay? Ternuras y suavidades sensibles, ¿no? Por eso es peligroso buscar en tu oración buenos sentimientos, ¿no? Y juzgar tu progreso espiritual según cómo te sientes, ¿ok? Muy peligroso. Puede curar incluso instantáneamente ciertas enfermedades extrañas producidas por su acción diabólica, ¿ok? Es decir, el diablo puede hacer que te enfermes y luego que te cures. Claro está que no se trata de propiamente de curación, sino tan solo de dejar de dañar, como dice Tertuliano. Como la pretendida enfermedad era debida exclusivamente a la acción de Satanás. ¿Okay? Producir estigmatización y los demás fenómenos corporales y sensibles de la mística. ¿Okay? Estigmas. ¿Okay? Como San Francisco de Asís. Entonces, otra vez, la iglesia tiene que aprobarlo. Tales como los olores suaves, coronas, anillos, etc. Nada de esto sobrepasa las fuerzas naturales de los demonios. No puede el demonio derogar las leyes de la gravedad, pero puede simular milagros de ese género por el concurso invisible de sus fuerzas naturales. Ténganse presente para la cuestión de la levitación. Pueden darse levitaciones diabólicas, como en el caso de Simón Mago. Okay? Puede sustraer los cuerpos a nuestra vista, interponiendo entre ellos y nuestra retina un obstáculo que desvíe la refracción de la luz, produciendo en nuestro aparato visual una impresión subjetiva completamente diferente de la que vendría del objeto. Y puede producir la incombustión de un cuerpo, interponiendo un obstáculo invisible entre él y el fuego. ¿Okay? Sí, San Pablo lo dice, que el diablo puede aparecer, ¿okay? De forma de ángel de la luz. Entonces puede tomar formas de santos, de ángeles, ¿okay? De la Virgen, etc. ¿Okay? Entonces, una supuesta aparición de la Virgen, ¿okay? Si no tiene aprobación de la iglesia, no nos conviene creer. ¿Okay? Los buenos, por su parte, nos sugieren buenos pensamientos y deseos. Nos pueden defender de peligros de alma y cuerpo. ¿Okay? Y presentan a Dios nuestras oraciones y buenas obras y nos alcancen gracias y favores. ¿Saben dónde es más fácil encontrar la presencia de los ángeles? Donde es garantizado que siempre hay legiones de ángeles. Si nos interesan los ángeles, en la Santa Misa. En la Santa Misa hay millares de ángeles. Ok, ahora, siempre hay preguntas sobre este tema. Hay un tema. Hay una pregunta en Facebook. Okay. ¿Pueden los fieles laicos decir oraciones de exorcismos en nombre propio? Okay. Hay oraciones aprobadas por la iglesia como la oración de San Miguel. Okay. Pero cuando se trata de, por ejemplo, los laicos leer las oraciones de los exorcismos que tratan de hablar al demonio, eso no debes de decir. Hay muchas oraciones aprobadas por la iglesia que invocan los santos, los ángeles, el poder de Jesús para combatir a los demonios, pero un laico nunca debe de atrever a hacer un exorcismo. Okay? Sí, y eso fue, bueno, hay algo de controversia, ¿ok? Yo no recomiendo que lean el exorcismo de León XIII,
13, ¿ok? Por lo mismo de que la iglesia en su sabiduría, ¿ok? Escoge a sacerdotes con mucha experiencia, ¿ok? Entonces estamos jugando con fuego. Sí puedes rezar el rosario, sí puedes invocar a los ángeles, ¿ok? Sí pueden rezar a los santos, ¿ok? Pero un exorcismo tal cual, yo digo que no es cosa de los laicos, ¿ok? Porque hay peligro que podemos tener ahí, ¿ok? Ups, se fue mi pantalla aquí. Ok, ahora, no sé por qué se hizo eso. Ok, bueno, yo soy en cuanto a liberaciones, no sé de qué se trata, honestamente. No tiene, la iglesia tiene exorcismos, ¿ok? La iglesia, pero en casos aprobados con el permiso del obispo. La iglesia tiene oraciones, como digo, aprobadas, ¿okay? Que podemos rezar, letanías, que para protección contra malos espíritus, etc. Que la iglesia tiene sacramentales. Todo lo que la iglesia aprueba debemos de aprovechar, pero con ese cuidado si nuestra vida espiritual se trata principalmente de enfocarnos en alejar demonios, no estamos haciendo bien. Necesitamos estar enfocándonos más en las virtudes y el premio. ¿Okay? Entonces, me da mucha preocupación, ¿okay? Liberaciones, porque ¿de qué se trata? Mucha oración de liberación, que es muy de moda ahora, tiene origen protestante. ¿Okay? Entonces, si son oraciones que vienen de herejías y sectas y cismas, ¿cómo va a ser eficaz contra el diablo? ¿Okay? Yo digo que esa oración que Rodrigo menciona aquí en el chat es la oración del Papa León XIII, ¿okay? Que es parte de un exorcismo. ¿Okay? Entonces, les doy un pequeño contexto. Que ese misal que sí vendemos no fue publicado por nosotros, ¿okay? Y esa oración es aprobada por la iglesia, pero es parte de un exorcismo del lugar. Y hubo una decisión del Vaticano y luego un comunicado de nuestros superiores diciendo que ni los sacerdotes de nuestra congregación debemos de usar esa oración en forma pública, porque es peligrosa sin los permisos necesarios. Entonces, aunque no hay una prohibición explícita de rezarla privadamente, yo pienso que los laicos deben de tener mucha cautela en eso, ¿no? Porque hay alguna razón que la iglesia dijo que los sacerdotes no deben de usarla sin permiso del obispo del lugar. Entonces, pues supongo que no es condenada, ¿ok? Entonces, no voy a decir que es prohibida, pero yo digo que es mejor consultar a tu director espiritual o confesor antes de estar rezando oraciones de exorcismos, honestamente, ¿ok? Ok, aquí en Facebook, otra pregunta aquí, que cómo saber que las visiones que podemos llegar a tener vienen de Dios.
Pues el consejo de San Juan de la Cruz, ¿ok? Tal vez el místico más importante en toda la historia de la iglesia, dice que no debemos de hacerles caso, al menos de que tengamos un director espiritual que después de mucha investigación y mucho tiempo de prueba dice que son reales. Si no, debemos decirle a Dios, si pensamos que tal vez tenemos una visión, debemos de rezar, no la quiero, Dios. Mejor me guíes por el camino de oscuridad y de fe. Y así es. ¿Okay? Puede hacer la oración que está en el libro de San Miguel, la oración de exorcismo. Eso es lo que acabo de mencionar, ¿ok? De que yo digo que mejor limitarnos a la oración a San Miguel que usamos al final de la misa, por ejemplo, y lo que se trata de tomar de los ritos de exorcismo no es para laicos. Al menos de que estás bajo la dirección de un sacerdote confiable que te lo recomienda, pero nunca públicamente, eso por cierto. ¿Okay? Okay. Podemos usar podemos usar los sacramentales como superstición si le damos más prioridad que los sacramentos, ¿ok? Porque si hay personas que obsesionan para tener sacramentales y no se obsesionan para confesarse y comulgar. Recuerden que los sacramentales, su poder es llevarnos a la gracia santificante. Y si no estamos acercándonos a la gracia santificante en los sacramentos, entonces a lo mejor estamos siendo supersticiosos. ¿Bien? ¿Qué más acerca de este tema? Porque creo que no vamos a alcanzar a abarcar lo que sigue del hombre. ¿Okay? Del hombre. Okay, el hombre es quien sigue en la jerarquía después de los ángeles. Okay? El hombre es un ser racional, okay, como los ángeles, pero compuesto. Tiene cuerpo y alma, es un intermedio entre el mundo corporal, material, y el mundo espiritual de los ángeles y de Dios, porque en él son unidos los dos. ¿Okay? Es la criatura más noble, la criatura material, perdón, más noble de Dios. ¿Okay? Y su cuerpo y su alma, ¿okay? Son distintas, ¿okay? Son distintas en sí, pero se juntan íntimamente para formar un solo ser. Y una vez unidos, siempre necesitan ser unidos. La muerte es una ruptura contra naturaleza, ¿okay? Porque no deben de separarse. Pero como la naturaleza material, por el efecto del pecado, se como inclina a deteriorarse y corrompirse. Entonces, en la muerte, el cuerpo se hace incapaz de sostener la vida espiritual. Por eso el alma sale del cuerpo, pero siempre con como la inclinación hacia su propio cuerpo. Por eso profesamos la resurrección de los muertos, ¿okay? Y la resurrección de nuestros cuerpos y su unión en la nueva creación en el cielo o para los condenados en el infierno.
Hay una pregunta aquí en Facebook, ¿cómo hacerle ahora para confesarnos? Ok, bueno, si donde vives los sacerdotes no están confesando, pues qué pena, qué desgracia, horrible. ¿Okay? Porque nosotros los sacerdotes, por el don que hemos recibido en la ordenación, tenemos la grave obligación hasta sacrificar nuestras vidas para dar los sacramentos a los almas, y especialmente cuando hay necesidad o peligro de muerte. Entonces, nunca la iglesia debe de prohibir la confesión, y si es el caso, pues es muy, muy, muy triste. ¿Okay? Y cuando hay una imposibilidad de confesión, pues necesitamos procurar vivir heroicamente en gracia, ¿okay? Porque realmente Dios no nos debe una segunda oportunidad después del bautismo, no nos debe, ¿okay? Y aunque su misericordia nos ha dado los medios en los sacramentos. Entonces necesitamos tratar de tener contrición perfecta, ¿okay? Odiando el pecado y arrepintiéndonos por amor a Dios, que es infinitamente bueno y merece todo nuestro amor. Creo que Santo Tomás en un lugar tiene una pregunta que habla del caso cuando uno está en peligro de muerte y no tiene oportunidad de confesarse. Dice, en ese caso, aunque no sería confesión sacramental, y pues cuando la situación es muy grave, por lo menos puede confesarse a algún otro hombre, porque el acto de humildad es una muestra de su arrepentimiento y su deseo, si pudiera, si fuera posible, confesarse sacramentalmente. No es sacramental, pero es en segundo plano, es lo más que podría hacer, y deben de insistir de que la iglesia haga su trabajo. Muy triste eso. Sí, exacto. Okay. Buscan y insisten y pues aquí en México cuando cerraron los templos y prohibieron la misa en la cristiana, pues la gente, el pueblo se levantó para decir que no puede ser. Desafortunadamente en estos días la lucha es no solamente contra el gobierno, sino contra la propia iglesia. Y no sé qué decir, que es bien triste y no debemos de tomarlo como acostados en el piso. Necesitamos insistir de que, especialmente por algo que realmente no es tan grave como quieren pintarlo, en comparación con otras cosas, ¿no? Si comparamos lo que pasó en la peste negra, ¿okay? Los sacerdotes sí arriesgaron su vida para entender a los moribundos. ¿Okay? Ok, ya se acabó el tiempo. Están en mis oraciones los que se encuentran en esa situación sin el auxilio de los sacerdotes. Voy a hacer un recuerdo especial de todas esas personas en cada misa que ofrezco, y pues con mucho gusto aquí en Guadalajara los atendemos. Si alguien se confiesa solo sin causa de que no haya sacerdotes, es pecado. Si alguien, no podemos confesarnos a cualquier persona, ¿okay? Como sacramento, pero como pedimos disculpas a los que ofendemos, pues si no hay otro remedio, puede servir como un gran acto de humildad. ¿Eh? Ok, pues buenas noches.
y nos vemos el lunes y estarán en mis oraciones y les doy una bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Buenas noches.